Quien les habla es Juan Sebastián Quintero Guerrero. Este video es para presentar el laboratorio de simulación de multiplicador de tensión de la asignatura electrónica de potencia de la Universidad Católica de Colombia, del programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Como primero, vamos a utilizar el simulador online FALSTAT para implementar cada una de las etapas del multiplicador de voltaje y medir el voltaje pico, como se muestra en los esquemas, generando un video funcional de proceso, que es el que se está grabando en este momento, y tenemos el análisis de una etapa. Vamos a ir al navegador. Acá estamos usando el navegador Firefox, también se puede usar en Google. Escribimos falstat.com y acá nos aparecen estas opciones. Le damos en Circuit Simulator. Inicialmente nos bota este circuito por defecto. Pues acá nosotros tenemos la herramienta de dibujar, donde tenemos conexión eléctrica, resistencia, componentes pasivos, entradas, fuentes, salidas, etiquetas, componentes activos, bloques de conexión activos, los amplificadores, fuentes de tensión, controles de tensión, con puertas lógicas, circuitos integrados digitales de flip-flops, multiplexores y circuitos análogos híbridos como el C555. En este caso, el primer circuito, que es el análisis de una etapa, es el que tenemos acá en pantalla. Como vemos, acá tenemos una fuente senoidal de una tensión máxima a un voltaje pico de 170 con una frecuencia de 60 Hz. El circuito lo compone un capacitor de 10 microfarados y un diodo. Acá tenemos un voltímetro y acá estaríamos viendo el valor de voltaje en DC, corriente directa, que acá en el esquema les da 170. Acá nosotros nos da un valor de 169.6 aproximado a 170. Nos está dando el valor en DC. Ahora vamos a medir el valor en PRMS, que es el valor que se obtiene al medir con el multímetro. Conectamos la fuente con la tierra y nos da un valor de 169. Vamos a pararlo, reiniciar, continuar. Listo. Ya aquí pues este valor no va a estar fijo por el simple hecho de que está conectado el circuito a tierra, y nos da un voltaje de RMS de 120 voltios. Acá les da el mismo valor, un poco variado en decimales, pero ahí se comprueba el funcionamiento del análisis del multiplicador de voltaje de una etapa. Ahora vamos con el de dos etapas. El de dos etapas está acá, que sería este. Tenemos en el circuito de arriba superior, con una fuente sinusoidal, un capacitor, un diodo, otro capacitor y otro diodo con polarización inversa. Cada capacitor tiene el mismo valor. En este caso lo escogimos de 10 micros. Esta fuente está configurada con un voltaje pico de 170 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Y el voltaje en DC que me bota el circuito, que nos da la simulación,
es de 169.6, cercano a los 170. Mirando acá la guía, les da 170 exactos. A nosotros nos da lo mismo, pero aproximado. Y acá en el segundo circuito inferior tenemos la misma configuración, pero en este caso estaremos midiendo el voltaje de salida con la tierra conectada, el voltaje de salida DC y el voltaje BRMS. Tenemos una fuente máxima, un voltaje pico de 170 con frecuencia de 60 Hz. Y la salida acá tenemos 339.2 voltios y el voltaje BRMS, el medido es de 120 voltios. Mirando la guía nos da 120 voltios y 339 voltios. Nos da el mismo valor. Ahora, siguiendo con el siguiente esquema, que es el análisis de 3 etapas. En este análisis se le agregan otro diodo y otro condensador. Depende del número de diodos y condensadores, sabremos cuántas etapas estamos realizando en nuestro circuito. Acá tenemos la simulación de un circuito de multiplicador de tensión con 3 etapas. Acá tenemos los 3 condensadores y los 3 diodos invertidos con un valor en el condensador de 10 microfaradios. La configuración de la fuente, acá tenemos un voltaje máximo o voltaje pico de 170 voltios con una frecuencia de 60 Hz. El voltaje de C a la salida que tenemos es de 508.5 voltios y en este punto es de 169.5, acercándonos a los 170 voltios, que es el valor pico. Si miramos, acá les da 464, nosotros da 508, hay un poquito variando un poco los decimales, pero nos da muy cercanos los valores. Y acá les da 155, depende de cómo lo hayan configurado el voltaje pico. En este caso nos da muy cercano el valor al voltaje pico que configuramos en la fuente. Y en el circuito de abajo tenemos una fuente sinusoidal con un voltaje pico de 108 y frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué un voltaje pico de 108? Porque tenemos una salida de 309. Y si cogemos el valor de 108 multiplicado por el número de etapas, que son 3, nos da un valor de 324. Si le doy acá conexión eléctrica, editar, mostrar tensión, aplicar, ok, tenemos que cargue. Acá vamos a medir este punto, pero en la parte de abajo. Acá tenemos una tensión de 0 voltios porque está conectado a tierra. Tenemos un voltaje de salida DC de 215 voltios y un voltaje BRMS de
76.3 voltios. Este es el funcionamiento de nuestro circuito de 3 etapas. Ahora vamos a mirar el análisis ahora de un circuito de 8 etapas. Acá sí nos da el valor de salida de C, un poquito exacto, muy cercano al valor matemático que nos da 510. En este caso nos da 508.8. Siempre va a variar unos decimales, nunca va a acercarse exactamente al valor. Acá tenemos el de 8 etapas con pues los 8 condensadores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo con los dios, polarizados, uno inversamente, otro directamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso tenemos una fuente sinusoidal, una masa o una tierra, y conectados en estos puntos donde se conecta entre cada capacitor un medidor de tensión en DC que nos va a decir pues el voltaje que vamos a tener en ese nodo. Y acá estarían los nodos de salida. Vamos a mirar la configuración de la fuente. Tenemos un voltaje pico de 155 y una frecuencia de 60 Hz. Haciéndolo matemáticamente, ese 155, si lo multiplicamos por 8, que son 8 etapas, nos da un valor de 1240. Si vemos acá, quedan 1200 voltios, o sea, casi exacto, da exacto el valor. Y acá en estos casos nos da unos valores de 509, 600, 309 voltios, 618 voltios. Vemos que cada vez que avanzamos de una etapa a otra, en cada uno de los nodos o en un punto de los nodos, se va aumentando el valor del voltaje. Y ese sería el funcionamiento de este multiplicador de tensión por 8 etapas. Así es el diseño, es el esquema como se ve en pantalla, y ya se explica el funcionamiento, porque da ese valor. Ahora, en el segundo punto del laboratorio, nos dice: utilizando el simulador online FastStat, diseñar un multiplicador de voltaje que genere 880 voltios y proporcionar un video funcional, que es el que se está proporcionando. Acá tenemos el circuito diseñado para que nos dé 880 voltios. En este caso lo hicimos de 4 etapas y con una tensión máxima de 219-220, con la frecuencia de 60 Hz. En este caso tenemos el valor en DC, en este punto, de 219 voltios, y aquí en este punto tenemos un valor de 1 kilovoltio, pero acá sería colocarlo
vamos a medir el voltaje VRMS. Para esto entramos acá en salidas y etiquetas y escogemos voltímetro o sonda. Cogemos este punto, editar, tensión VRMS. Nos da una tensión de 890.6 voltios. Y ahora vamos a calcular el voltaje de salida. Vamos a editar, mostrar tensión, ok. Reiniciamos el circuito. Aumentamos la velocidad de corriente y la velocidad de simulación. Toca esperar que cargue todos los condensadores para que podamos a la final hallar el voltaje de salida. Acá en este caso colocamos un voltaje pico de 220 porque 220 multiplicado por 4 etapas nos da un valor de 880, que es el valor que pide acá la guía del laboratorio, que tiene un voltaje de 880 voltios. Vemos que cada vez va aumentando más el valor del voltaje de salida, ya en 642, 645. Depende también de la conexión a red que se tenga. Y como vemos en cada, o sea, en todos los diseños que realizamos o que hemos venido mostrando, siempre se utilizan el mismo valor para los capacitores, nunca van a variar. Y los diodos siempre van a ser de la misma referencia, también aplica lo mismo.
Vamos a la conexión por este lado. Y aquí, como ven, ya nos da el voltaje de 878.8, que se acerca mucho a los 880 voltios. Si vemos el voltaje VRMS acá, y aquí tenemos el voltaje VRMS, y si queremos mirar el voltaje que tenemos acá en este nodo, lo que tenemos que hacer es conexión eléctrica, editar, mostrar tensión. Okay. Tenemos una tensión de 439 voltios, y acá en este punto tendríamos una tensión, un voltaje cerca de los 400 voltios. Pues ahí se demostró el diseño que se realizó para este multiplicador de tensión con un voltaje final de 880 voltios a la salida. Acá se ha verificado, se ha demostrado que se obtuvo ese voltaje, y ya se explicó los demás circuitos que se debían hacer en el laboratorio: el de 8 etapas, el de 3 etapas, el de 2 etapas y el de una etapa, donde se muestra que si nos dan los voltajes de salida, tanto el VRMS como el DC, acá en este caso también nos da el mismo valor. Y pues espero que se haya entendido. Muchas gracias por haber visto este video, y nos veremos en otra ocasión.